Amén. Vamos a poner todos los sentidos en lo que Dios hoy nos dice. ¿Saben que cuando José estaba hablando, me acordé que en una oportunidad estábamos en un fogón, en un encuentro, había un hermoso fueguito ahí que habíamos hecho un sábado a la noche y nos hablaron acerca de las tarjetas de crédito y ahí tomamos la decisión, ¿te acordás, Luz?, de quemarlas al fuego, no las queríamos más. Ahora las tenemos porque en ese momento no sabíamos cómo utilizarlas, hoy sí sabemos. Y hacemos exactamente, José, lo que has dicho, lo hacemos, la utilizamos como una tarjeta de débito. A fin de mes pagamos todo, no tenemos ningún problema de que se acumule deuda. Importantísimo, porque esta organización nos permite también ser más efectivos en los diezmos y ofrendas, porque tenemos la economía organizada, ¿se dan cuenta? Y nada nos sorprende, así que le damos gracias al Señor por esto. Hermanos, hoy les quiero hablar acerca del valor que tiene la comunión entre personas. Yo le puse a este mensaje el valor del compañero, el valor de la compañera. Y esto tiene una amplitud muy grande. Como introducción les voy a decir algo que seguramente en este momento estamos padeciendo. Fíjense, en Job 5 no está la filmina, pero escúchenme. En Job 5:7 Job hace una expresión con la cual estamos todos de acuerdo seguramente. Dice, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Aquellos que alguna vez hicimos un fueguito para un asado, sabemos que dentro de ese fuego van a proyectarse chispas, posiblemente generadas por la humedad, y esa chispa se la lleva el viento. Depende para dónde sopla, ahí va la chispa. Bueno, es tan cierto esto como que el hombre nace para sufrir. La mujer nace para sufrir. No empezamos bien, ¿no? Qué macana. Pero es así, ¿o no? Es así. De alguna manera, en algún momento, con mayor intensidad, con menor intensidad, vamos a sufrir. Unos días atrás pudimos ver una película, volvimos a ver una película que se llama, mi esposa y yo la vimos, la película La vida de Pi. No sé si la han escuchado, si la han visto. Esta película también se llama Una aventura extraordinaria, y en ella se cuenta la historia de cómo un joven hindú de nombre Pi experimenta la presencia de Dios a través de que su barco en que él estaba viajando junto con su familia naufraga, se hunde. Ahí muere su familia, mueren prácticamente todas las personas que estaban en el barco, pero él se salva con un grupo de animales. Están en el bote salvavidas y los únicos que sobreviven es el tigre, que era un tigre de Bengala, que él llamó Richard Parker. ¿La vieron a la película? Es de un jovencito que sobrevive a un naufragio en un bote con un tigre. Y me llamó mucho la atención esta película. Él sufrió muchísimo porque él tenía que cuidarse, alimentarse y cuidarse de que el tigre de Bengala, Richard Parker, no se lo coma o no lo lastime. Estaban en un barco. Ahí era muy difícil escaparse. Pero saben que él sufrió mucho, no solo por el tigre, sino por la situación en medio del mar y demás. Pero saben que al final de la película, él dice esto que me llamó la atención. Le dio las gracias al tigre porque gracias a él sobrevivió. Fíjense, su mente estaba tan concentrada en cuidarse y guardarse, no solo de la inclemencia del mar y
y del clima, sino que el tigre no se lo coma. Y a raíz de ese esfuerzo él en sobrevivir, lo ayudó para transitar todo ese tiempo que estuvo en el mar, en ese bote con ese tigre, y por eso le dio las gracias al tigre. Y me llamó la atención porque fíjense que el sufrimiento no necesariamente es algo para lo cual nosotros vamos a estar complicándonos. El sufrimiento uno lo tiene que aprovechar para ver qué es lo que podemos aprender de eso. En Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas, son palabras de Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Es así, ¿verdad? En este mundo tendrán aflicciones, dice otra versión. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es lo que nos está diciendo acá, que Él es nuestra ayuda y nuestro aliento en el tiempo de la aflicción. Las aflicciones nos deben entrenar para aprender a confiar más y más en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Dios de paz. Esto es una introducción. Anímate si estás en aflicción, porque esto te está entrenando para confiar más en el Señor. Yo hace mucho tiempo, el Señor me lo recordó ahora, no me acuerdo si era un curso, pero escuché bastante de que cada creyente que conoce a Dios automáticamente entra en la escuela del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo nos enseña y nos revela, empieza a revelar un montón de cosas. Tenemos un extraordinario aliado en Cristo Jesús en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Vieron lo que cantamos hoy? Que Jesús va a hacer todo lo posible para derribar cualquier montaña para llegar hasta nosotros. O cruzar cualquier montaña o derribar cualquier cadena, Él va a estar en nuestro auxilio. Así que Jesucristo es nuestro hermano mayor que vela por nosotros. Amén, a eso, sí. La Biblia nos habla también sobre otro recurso que nosotros tenemos en medio de las aflicciones y las pruebas. Y ahí es donde esos compañeros de la vida, esas compañeras de la vida, nuestra familia, nuestros hermanos, inclusive nuestros compañeros de trabajo, nos asisten en salir adelante en el momento difícil. Y fíjese qué interesante lo que habla acerca de esto. Vamos a leerlo, sí tenemos. Está bien, qué bueno. Vamos a leer Eclesiastés 4:9, que a través de esta palabra yo quiero expresar lo que la Biblia dice en cuanto al valor del compañero, de la compañera, de la esposa, del esposo, del hermano, de la amiga, porque son valores muy fuertes que a través de la cultura y de la vida licenciosa que la gente tiene, nos vamos alejando de esto que es tan precioso para el hombre y la mujer. Dice así Eclesiastés 4:9, más vale dos, muy bueno, más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, y del que cae, ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Fíjense acá que se cree que Salomón escribió el libro de Eclesiastés, se lo llama también el libro
del predicador, fíjense que acá esta palabra nos está hablando acerca de las relaciones interpersonales. Nos está hablando acerca de la importancia que tiene esa persona que Dios ha puesto al lado nuestro, que como les decía puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos de sangre, pero también nuestros hermanos en la iglesia. Dios los ha puesto con un propósito. Ahí Salomón estaba pensando que debajo del sol es mejor vivir acompañado que vivir solo. Es difícil encarar la vida en soledad y entonces por eso empieza el autor a exponer razones por las cuales es importante el valor de aquella persona que Dios ha puesto al lado nuestro. Mirá el que está a tu lado. Míralo. Dios no lo puso porque sí. Dios no lo puso porque sí. Hay un propósito que tenemos que saber aprovechar para que nuestra vida sea más tranquila y más fructífera. Fíjense, dice, si dos van juntos, tienen más fruto de su esfuerzo. Otra versión dice, o mejor paga por su trabajo. En una buena sociedad, dos pueden lograr más que uno individualmente. ¿Por qué? Porque están trabajando juntos, sumando esfuerzo. A mí me encanta cuando con mi esposa o con alguna de mis hijas por ahí tenemos que cocinar un puchero. ¿Vieron que ahí hay que picar papa, picar batata, picar zanahoria? ¿Qué la hace? Algunos se ríen. Y me encanta hacerlo junto con ellas. Y el trabajo se hace mucho más fácil. A veces lavar los platos, a veces lavar el auto, estudiar con una persona al lado nuestro, levantar una familia. Qué importante que los dos, papá y mamá de los niños, estemos acompañando el proceso del crecimiento y de la preparación de esa familia. Esto es importante porque baja el nivel de aflicción que podemos tener en los compromisos que tenemos en la vida. Cristo por un lado, los que están alrededor con nosotros por el otro. Y esto es algo que Salomón, ya crecido en años, con experiencia de la vida, lo pone en esos términos. Dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Cuando dos trabajan y viven juntos, pueden ayudarse mutuamente en los tiempos difíciles. Pero hay de que está solo, dice la palabra de Dios. ¿Con quién ese hombre va a tener alguien que lo levante? No va a estar. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la unidad en el hogar. La importancia de la unidad de papá y mamá con los hijos y nosotros, hermanos, como iglesia. Ustedes fíjense, por ejemplo, que cuando la policía va a hacer alguna función que ellos de seguridad cumplen, nunca van solos, siempre van con dos. Lo mismo en la guerra, los soldados no van solos, por lo menos tienen que ir dos. Y hay un pacto de cooperación y que no se van a abandonar ni el uno con el otro. Lo mismo cuando los bomberos van al incendio. Lo mismo los creyentes cuando vamos a enfrentar al enemigo y cuando le vamos a predicar a alguien que no conoce a Cristo. Tiene que estar esa armonía y esa ayuda mutua. Si dos se acuestan juntos, y no vayan planificando nada todavía, si dos se acuestan juntos, entran en calor o se calentarán mutuamente. Porque uno solo, ¿cómo se calentará? ¿Y de dónde viene esta expresión? ¿Qué pasa? Que los viajantes en Palestina, comerciantes que tenían que transitar de una ciudad a otra, esa es una zona donde en la noche hace muchísimo frío. Entonces la manera que ellos tenían de ayudarse mutuamente es dormir juntos, de esa manera se resguardaban del frío. Entonces acá lo que esta
esta enseñanza viene a que si trabajamos juntos, cooperamos juntos, nos podemos consolar y ayudar mutuamente. Miren qué interesante esto. Uno a veces puede pensar, pucha, ¿para qué tengo 2 hermanos y estando solo estaría mejor? Es más, cuando mi viejo se muere voy a tener más herencia. Pero no, en realidad hay un propósito para el cual Dios está mostrándonos esto. Uno puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Otra versión dice, si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resistirán. Cuando nosotros vamos a evangelizar y van dos personas juntas, 2 hermanas, 2 hermanos, una está hablando la palabra de Dios y el otro está apoyándolo en oración para que Dios le dé autoridad y abra el corazón de aquella persona que está escuchando. Nos estamos ayudando mutuamente. Cuando 2 trabajan y viven juntos, pueden brindarse seguridad y protección el uno al otro. Y por usar una frase familiar que hemos escuchado ahí, es el cuidar la espalda del uno y del otro. ¿Vieron que están los guardaespaldas que cuidan a alguien, algún presidente, algún ministro, una persona importante? Está ese que le guarda la espalda. Y es interesante la interpretación que le da la Nueva Traducción Viviente, que dice en el versículo 12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Puede ser atacado y vencido. Pero si son 2, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Espalda con espalda, no dar la espalda el uno al otro, sino estar espalda con espalda para cubrirse y cuidarse. ¿Sabe que el búfalo hace eso? Cuando a la manada de búfalos la están atacando leones o algún depredador, ellos lo que hacen es forman un círculo y se ponen de frente al enemigo, haciendo un círculo, todos mirando hacia afuera, viendo a ver quién está viniendo para proteger a la manada con los más pequeños en el medio. Y esto es una estrategia que la Biblia nos presenta para que nos guardemos las espaldas unos a otros. Nos tenemos que cuidar unos a otros. Hermanos, estos 4 versículos nos muestran el gran valor de las relaciones humanas. ¿Cuánto dolor trae cuando hay tanta enemistad dentro de la familia? No darse cuenta de que Dios puso ahí a mi esposa, inclusive a mis hijos, porque hay un motivo. No solamente del goce de vernos y estar juntos, sino que somos piezas importantes en la salud emocional, económica y física de la familia. Y tomemos a la iglesia como familia. Nosotros nos tenemos que atender a esta enseñanza. Mejores son 2 que 1. Y acá podemos tener 4 puntos para resaltar. Somos de esta manera de comunicarnos mutuamente y trabajar juntos, somos más productivos. Si toda la iglesia, como decían Shirley y Fernando, trabajamos juntos, vamos a ser mucho más productivos. Vamos a llegar a más personas que no conocen a Cristo. Apoyando a nuestra hermana María, lo mismo. Ella se toma el compromiso y enfrentar una situación que para una mujer no es fácil en un medio machista donde va a estar, pero la vamos a apoyar en oración y económicamente en lo que podamos para que ese trabajo sea más productivo. Tenemos como segundo punto ayuda en la necesidad. Si cayera el uno, lo levantará su compañero. No lo vamos a dejar ahí. A mí no me gusta o nunca me gustó, por ejemplo, que mi esposa vaya sola al médico. Yo la tengo que acompañar, la quiero acompañar. Y lo mismo ella conmigo. Y en lo posible haciéndolo con nuestras hijas. Porque tenemos que estar ahí
y levantar y sostener al compañero. Otro punto es la comodidad y la provisión. Se calentarán mutuamente, dice la palabra. Es obvio aquí pensar que se refiere también a una pareja de esposo con esposa, que sucede eso. Pero lo importante es que los dos, lo que está describiendo esta palabra es que los dos deben enfrentar los problemas de la vida, juntos, trabajando juntos y llevando la familia juntos. Y el cuarto punto, la seguridad y la protección. Cada uno saldrá a auxiliar al otro cuando algo o alguien los está atacando. Ya sea hablando, invocando el nombre de Dios sobre la situación o lo que sea que haya que hacer, sabemos que dos van a resistir mucho mejor que uno solo. Y ahí está lo que Dios nos plantea hoy, no solo como iglesia, sino también como familia. El cordón de 3 dobleces, que no se rompe pronto, muchas veces le damos la interpretación de que ahí está mamá, ahí está papá, ahí está el matrimonio. Y ese tercer doblez es la persona de nuestro Señor Jesucristo en ese hogar. Que esto no solo debe ser entre la esposa y el esposo, es entre 2 amigos o 2 amigas, es en un hogar. Ese tercer doblez. Y fíjense que al decir la palabra un tercer doblez, está diciendo que Dios está entrelazado en esa familia. Dios es parte del entretejido de esa familia y cada uno cumpliendo su parte. Pero es interesante y pensar que también el autor puede estar teniendo en mente que los hijos en la familia son esa tercer trenza o cuerda para formar esa soga. Los hijos. Y más ahora en la época en que vivimos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer algo que involucra Internet, nos hacemos un 8. A mí me encanta cuando estamos en la reunión de oración por Internet y alguno de los hermanos o inclusive nosotros por ahí no encontramos el botón, aparece ahí una cabecita de un jovencito de 12, 13 años, 15, mamá, aprieta acá, pique. Era una teclita y apareció mamá en pantalla. ¿Qué haríamos sin ellos? Y cómo nos bendicen y alegran nuestra familia. 3 dobleces. Y saben que estaba mirando en la televisión un documental muy, muy breve de pasaje que estaban analizando. ¿Tenemos la ballesta? Estaban analizando lo que sucedió en las guerras de la antigüedad cuando de repente alguien diseñó la ballesta, esta que está ahí, la puse por las dudas si no saben, que es un arma de guerra que la usaban en la antigüedad. Y cuando primero apareció esta arma de guerra, se dieron cuenta que era muy poderosa porque realmente daba en el blanco y bajaban muchos soldados del ejército enemigo. Entonces, en ese momento los soldados estaban muriendo de una manera que antes no sucedía. Es como, por ejemplo, cuando aparecieron los misiles dirigidos que lo meten por una ventana a 40 kilómetros de distancia y rompe todo. Esta en su momento hacía estragos. Entonces tenían que hacer algo para proteger a los soldados. Entonces los herreros, ¿qué hicieron? Pecheras de hierro para protegerlos. Pero esas pecheras de hierro eran tan gruesas que para que no penetre la flecha que salía de las ballestas, que los guerreros no tenían movilidad, les pesaba y se cansaban y no eran efectivos en la guerra. Entonces los herreros descubrieron que si hacían 3 capas finas de hierro, era mucho más efectivo que si tenían una sola capa. Y al hacer 3 capas más finas, era mucho más liviana que tener
una coraza gruesa. Y me llamó la atención. ¿Saben que cuando nosotros miramos documentales o miramos una película, ¿no les pasa que lo miramos por el lado espiritual? Como me pasó con Parker, con Richard Parker. Enseguida, qué bueno, claro, la aflicción lo mantuvo firme. Y ahora este tema de los tres cordones entretejidos, entrelazados, y me acordé de ese ejemplo también en cuanto a la coraza, que la hacía mucho más efectivo, era más liviana y no agotaba al guerrero. Hay algo en el número 3 que en algún momento les voy a contar en la Biblia, que se repite muchas veces. Dios es santo, 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 entre otras cosas. Y esto me llamó la atención y nos damos cuenta de la importancia de esa trenza de 3 dobleces que trae fortaleza al matrimonio y fortaleza a la iglesia. La iglesia debe estar empapada, entrelazada de la persona de Cristo Jesús. Es la única manera que esa iglesia sobreviva. Si no, no tiene ningún sentido. Ahora, quiero ir ahora a ver si podemos sacar más ayuda de la palabra de Dios. Y me voy a referir ahora a la primera carta del apóstol Pablo. Él escribe a los hermanos que vivían en 5 provincias distintas que en ese momento estaban bajo el dominio romano. Estoy refiriéndome a la primera carta del apóstol Pablo. Hoy Pedro, gracias. Y esas 5 provincias hoy día pertenecen a la zona de Turquía. Y ahí Pedro les escribe esta carta. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capodicia, Asia y Bitinia. ¿A quién le escribe? ¿A quién le escribe el apóstol Pedro? A los elegidos. Y sabés que vos sos elegida y sos elegido por Dios. Tenemos el privilegio, muy pronto la humanidad va a llegar al número 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Dentro de esos 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra, tenemos el privilegio extraordinario de haber sido elegidos por el Creador de todo lo que vemos, el universo entero. Él te eligió a vos de esa multitud, me eligió a mí por amor. Por eso aquí Pedro hace esta referencia tan importante. Dios nos eligió. Dios nos eligió. Y después dice, Dios Padre los conocía y los eligió. Nuevamente dice, los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y después agrega que Dios le conceda cada vez más gracia y paz, y a ustedes también les conceda lo mismo. Entonces el apóstol Pedro, escribiendo, salteándonos un poco del primer capítulo, nos salteamos al tercero, y ahí él le da recomendación a la esposa. ¿Por qué? Porque si vamos a tener esta armonía de la cual estamos hablando, los que integran ese grupo familiar o ese grupo de hermanos tienen que estar de acuerdo, tienen que entenderse el uno con el otro, tienen que trabajar juntos a la par, tienen que cuidarse las espaldas. Yo no puedo hablar mal de mi hermano delante de otras personas o plantear una queja delante de otras personas
acerca de un hermano que no está. No puedo hacer eso. Eso no es guardarnos las espaldas, no es estar espalda con espalda para cuidarnos de lo que nos puede hacer mal. Yo en público honro a mi hermano y si tengo alguna queja, ¿qué hago? Voy y la hablo con él o con ella. Pero no la paso de boca en boca. ¿Se entiende esto? Eso es estar trabajando espalda con espalda. Entonces acá viene la recomendación a las esposas que muchos la conocen en 1 de Pedro 3:1. Asimismo, dice, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. O sea que para que haya esta armonía y esta coparticipación y este esfuerzo mutuo para avanzar y tener éxito en las cosas que hagamos, acá está hablando de parte hacia la esposa que se someta a su esposo y que sea su conducta, su testimonio de una mujer íntegra y respetuosa, va a hacer que su esposo como consecuencia conozca al Señor Jesucristo. En el versículo 4 salteamos, dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Pero fíjense que acá está hablándonos de esa persona, de esa esposa, de tal manera que en su cooperación con el esposo puedan lograr y avanzar y cumplirse con lo que habíamos leído anteriormente. Ahora, la palabra someterse o sometimiento suena en nuestra cultura muy picante. Por ahí hasta uno diría es injusta. ¿Por qué la mujer pensaría, por qué me tengo que someter a un hombre, a mi esposo? Esto puede pasar. Más de uno quisiera arrancar esa hoja de la Biblia por la manera en que piensan acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Pero eso es un verbo que se refiere a la sumisión a una autoridad reconocida. Es ese tipo de sumisión. Yo como hombre también me tengo que someter al director de la empresa donde trabajo. Yo como hombre también me debo someter al gobierno y a la soberanía de Dios. No es que la mujer es la única que tiene esta tarea. El espíritu de sumisión por el cual una mujer reconoce voluntariamente la responsabilidad del liderazgo de su esposo bajo Dios es un acto netamente de fe. Es por fe. Es por ordenanza divina y por un orden de Dios que debe ser así. Pero sin embargo esta exhortación no implica inferioridad de la mujer con respecto al hombre, para nada. Si la mujer acepta y entiende el valor por fe de esta sumisión delante de su esposo, un hombre que ama a Dios, entonces va a ser grandemente bendecida, no solo ella, sino que el esposo y también la familia. Dios siempre puso un orden en las cosas. Nunca deja cuestiones sueltas y que se arreglen como pueden. No, Él da dirección. Ahora, también esta palabra le habla al esposo y dice, en 1 de Pedro 3:7, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Cuál es el grato don de la vida? La vida eterna, la salvación. Jesucristo murió por igual para todos. No hace distinción de sexo, ni de raza, ni de persona. Ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjense
que un hombre que no está tratando correctamente a su esposa, un esposo que se dedica a cuidar a su esposa por amor, a respetarla, nunca abusar de la confianza de ella, es un hombre que le agrada al Señor y como resultado de la convivencia con su esposa van a ser dos personas que van a ser productivos y provechosos y van a tener una familia hermosa. Y esto depende de la decisión de cada uno de nosotros, tanto de la mujer como la del hombre. En este arreglo de la esposa y el esposo divinamente ordenado, jamás pretendió Dios opacar las posibilidades, los propósitos y la realización de la mujer. Para nada. Nosotros tenemos que juntos promover a nuestras esposas para que ellas puedan lograr y concretar los deseos de su corazón, las cosas que Dios le ha mostrado. Por la naturaleza pecaminosa del ser humano o por ahí por tradicionalismo, a la mujer se la ha excluido y se le han impuesto restricciones en el ámbito social, en el ámbito político, inclusive en el ámbito eclesiástico. No en todas las iglesias, por ejemplo, se permite que la mujer predique. Y somos tan bendecidos cuando ellas nos hablan acerca de Dios. Es más, yo le pido ayuda a mi esposa cuando hay algo que no entiendo. Mira, ayúdame a entender esto que no me cierra, no me encuadra. Así que ahí le damos gracias al Señor porque en su orden hay gran bendición y gran prosperidad para la familia. Pero no solo acá Pedro le está dando consejos a la esposa y después al esposo, sino que también lo hace para todos los cristianos. Fíjense en 1 de Pedro 3:8. En fin, dice, vivan en armonía. ¿Qué dice ahí? ¿Pusiste en inglés los versículos? ¿Están en inglés o en árabe? A ver. Están en castellano, ¿no? Bueno. Ayúdenme, no me dejen solo. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Lo que Pedro le aconseja a la iglesia: vivir en armonía los unos con los otros, compartiendo penas y alegrías. Más bien bendigan, dice, porque para esto fueron llamados, para heredar la bendición. Los que pueden, pónganse de pie ahora. Seamos obedientes a la palabra del Señor y dice: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados. Buscáis a alguien y bendecilo ahora, andá a orar, bendecilo, decirle que la gracia del Señor esté sobre tu vida. Muévanse rapidito, no se preocupen por... Bendíganse, repartan bendición, repartan consuelo. Propónganle al hermano: vivamos en armonía, díganle.
Sí, Señor, gracias, Padre. Bendigo a este tu pueblo. Bendigo a este tu pueblo con toda la bendición del cielo. No te quedes sin bendecir a alguien. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, Jesús, gracias. Sé bendecida, iglesia, llena de la gracia del Señor. Vamos tomando asiento. Abrí los brazos y soltá al hermano que se tiene que sentar. Hace frío. Hermanos, fíjense qué interesante. Vivan en armonía, dice la palabra de Dios. Y qué mejor utilizar la misma Biblia para explicar el significado de vivir en armonía. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean, ¿qué? Arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Cuántos se creen que saben todo? Levanten la mano. Nadie. No se crean los únicos que saben. Nunca se hicieron esta pregunta. ¿Y a este quién lo mandó a opinar? ¿No se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Y este metido de dónde salió? Porque no puede opinar, ¿no? No se crean los únicos que saben. Todos saben, tienen ese concepto, esa idea de que los argentinos somos muy arrogantes, ¿no? Sobre todo fuera de la Argentina o por ahí. Y resulta que había uno de estos arrogantes dando vuelta por ahí y un día dice, miren, los argentinos no nos podemos todos mudar a la luna porque si nos vamos colapsa el mundo. Arrogante el tipo. Si nos vamos colapsa el mundo, se quedan sin argentinos y ya no saben qué hacer. Vivan en armonía los unos con los otros y no sean arrogantes, sino que háganse solidarios con los humildes. Compartan penas y alegrías. Qué bueno que es esto. Cuánto nos ayuda ese compartir, poder hablar con alguien y contarle lo que me está pasando. Esto a los jóvenes les digo, confíen en sus papis. Cuéntenle lo que les tengan que contar. Eso los va a ayudar mucho. Eso es compartir penas, compartir alegrías sobre todo. Qué feo que es cuando alguien tiene una alegría, no sé, se compró un auto, tuvo un hijo, se compró una casa y los otros lo miran con envidia. ¿Lo han visto? Es así. Nosotros teníamos un familiar que todo lo que se compraba mi papá, al mes o mes y medio, ese familiar se compraba lo mismo. Y no entendíamos, ahora lo entiendo, era envidia, quería tener lo que tenía el otro. Compartan penas y alegrías. ¿Y qué dice Romanos 12? Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Identificarnos con otros en sus alegrías y tristezas es un privilegio y una responsabilidad del creyente. No podemos omitirlo esto. Tenemos que estar ahí cumpliendo con lo que Dios nos muestra. Y después dice, practiquen el amor fraternal. Fíjense que este no es un amor superficial. Fíjense el contenido de la palabra, es el amor de los creyentes como hermanos, quienes tenemos un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Padre.
Por eso nuestro amor debe ser de hermano a hermano, de hermana a hermana. ¿Se dan cuenta? El que ama no traiciona, no anda contando chismes de uno y de otro. Al contrario, lo honra en público, y si tiene algo sobre alguna persona, va, habla con ella, habla con él y pone las cosas en claro. ¿Por qué? Porque queremos ser productivos, queremos tener una vida tranquila y sabia. Y por último dice, sean compasivos y humildes. Vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Colosenses 3:12, que dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, nuevamente, en un momento Pedro decía que somos escogidos, ahora el apóstol Pablo en Colosenses dice que hemos sido escogidos sin duda. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Revístanse. Nos tenemos que vestir de estas virtudes. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe a poder revestirnos de bondad, de humildad, pero dice afecto entrañable, algo que sale de las entrañas. Ahí es donde tiene que nacer, del corazón, de la entraña, del interior de uno, para que sea genuino y verdadero. Dice, de modo que se toleren unos a otros. ¿Nos toleramos acá entre todos? Sí. ¿Tenemos tolerancia? Por ahí me equivoco como pastor. ¿Me toleran un poquitito? ¿O un poco? Toleren unos a otros y se perdone si alguno tiene queja contra el otro. Perdonar. ¿Saben que cada vez que perdonamos es cuanto más nos parecemos a Dios, cuanto más la imagen de Dios está siendo expresada en nosotros, cuando perdonamos al que nos ofendió? Qué lindo desafío. Así como, bueno, leo un poquito más de atrás para que se entienda. Entonces dice y perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, ¿qué talle? Piensen en el talle que tienen para la ropa. Remerita, camisa, pantalón. Eso es demasiado chico. Porque dice que se tienen que vestir de amor. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo más perfecto. Ahí no hay talle, ahí hay que abundar en amor, hay que vestirse en amor de tal manera que ese amor sobrepase todo. Y después dice, por último, si alguno tiene queja contra otro, vaya y cuénteselo a varios para que se enteren. No hagan eso. Dice que tenemos que perdonar. Tenemos que hablar los asuntos persona a persona si queremos que como comunidad cristiana queremos tener una vida saludable y ser de ejemplo y testimonio a las personas. Y esto va desde la familia, papá y mamá con sus hijos, entre nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y sobre todo acá en la iglesia, donde es nuestro Señor Jesucristo el que nos llama a esta unidad en el amor, en el Espíritu Santo. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos, porque yo creo que este es un desafío muy grande y a muchos nos refresca la memoria para entender el plan de Dios y los recursos que Dios nos da para el momento de la aflicción, de la prueba, de la caída. Nos da la salida.
Y por un lado y principal es por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Pero también es importante tener en cuenta aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. No es casualidad que estemos acá en este lugar como una congregación. No es casualidad. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y por eso le damos gracias a nuestro Dios, porque Él ha preparado todo para que seamos productivos en lo que hagamos y llevemos muchas personas a los pies de Cristo, seamos productivos y tengamos buenos trabajos para que el resultado de ese trabajo podamos ofrendar y dar mayor dinero a nuestra iglesia para que podamos avanzar más en lo que es la evangelización y la proclamación del Evangelio para que el reino de Dios venga, para tener ayuda en el momento de la necesidad. Si hemos caído, que haya alguien, aparte de nuestro Señor, por supuesto, primero, que haya alguien que nos ayude. Qué bueno que Dios ha provisto el que está a mi lado, la que está a mi lado, porque a través de ella y de Él puedo tener protección y seguridad, mi ayuda en el momento que necesito auxilio. Gracias, Señor. Yo les voy a pedir ahora que se junten en familia, ¿no? Si papá está en un lado y mamá en el otro y la hija en otro lado, vayan y júntense. Ahora, si están solitos porque no tienen, no están con ninguna familia acá, busquen a una hermana, a la pastora, por ejemplo, busquen al abuelo, a la tía, al hermano, al amigo. Júntense ahí. Tómense de la mano. Tómense de la mano. ¿Sabés que tenés al lado tuyo, tomado de tu mano, a una vida preciosa por quien Cristo entregó su juventud y murió en la cruz? Por esa persona que tenés en la mano. Dios te dio esa familia maravillosa. Es diseño de Dios. Él sabe lo que está haciendo. A mí me gusta pensar de que mis hijas iban a nacer y Dios estuvo buscando a qué pareja mandársela, y vio a mi esposa y a mí y dijo: este es el lugar adecuado para ellas. Yo he elegido ese papá y esa mamá para estas hijas que les estoy entregando. Qué maravilloso es pensar de que lo que Dios ha formado Dios sabía lo que estaba haciendo. Él tenía razón. Él tenía razón. Y ahí los puso para que se revistan de afecto entrañable el uno por el otro.
y sean llenos de bondad y bendigan a ese ser que está ahí, que muchas veces sufre lo mismo que sufrimos nosotros y pretendemos cosas fuera de lugar de parte de la otra persona. Ahí tiene que estar la bondad en ese hogar, en ese núcleo familiar, en esa amistad, en ese amigo, en esa amiga. Y qué importante es la humildad. Saben que delante de los ojos de Dios tratar de sobresalir del resto, hacer el esfuerzo para que me miren a mí, no al otro, eso Dios lo rechaza. Dios lo rechaza. Él quiere que actuemos con humildad, que consideremos al otro superiores a nosotros, superiores a mí. Y Dios quiere que nos revistamos de amabilidad, ser amable con esa persona que está a nuestro lado. Que repito, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un hermano en Cristo. Y ser pacientes. Saben que las aflicciones muchas veces alteran el estado de ánimo, desalientan. Y qué importante es en ese momento tener a alguien paciente, amable, que nos dé un abrazo, una palmada, que nos aliente, que ore por nosotros. Qué bueno que es eso, qué bueno que es eso. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ese compañero y esa compañera? Y qué bueno es tomar la decisión de perdonar a aquel que nos falló, que tiene queja contra uno y contra otro, que fue descuidado. Qué importante es saber perdonar. Porque acá el apóstol Pedro dice algo tan importante. Dice que nosotros, siendo pecadores, habiéndole dado la espalda a Dios, actuando y generando ira en Dios por nuestra rebelión y nuestra mala conducta, aún en esa circunstancia, el Señor nos perdonó y nos dio la vida eterna. Y Señor, ahora yo te ruego y que nos ayudes a vestirnos de amor, que nos pongamos ese vínculo tan perfecto que es el amor, que hace que vivamos confiados junto a la otra persona, que vivamos inclusive vulnerables, sabiendo que a través del amor esa vulnerabilidad no va a ser avasallada. Que podamos ser espontáneos y poder hablar las cosas que se tienen que hablar con madurez, pero con el amor de por medio. Y declará en esa amistad, en esa unidad que tenés con la persona que está a tu lado, con la familia. Declaren ahora: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios es esa tercer cuerda que forma la trenza de 3 dobleces. Y decirle: Dios, quiero que te involucres en todo lo que haga, como familia, como persona, todo, Señor, que estés involucrado en mi vida, trayendo dirección, trayendo ayuda. Pedile a Dios que te enseñe a amar, pedile a Dios que te enseñe a obedecer, pedile a Dios que te enseñe a ser amable y paciente. Pedile a Dios que te enseñe a ser bondadoso y humilde.
y que todo esto lo pongas en práctica ya. Que Dios te ayude y pedirle fuerzas al Señor para ser tolerante con aquellas personas que interactúas. Y decirle, Señor, cuando tenga que perdonar, dame las fuerzas, la entereza para perdonar a aquellos que me ofenden. Y decirle, Señor, perdóname por aquellos a quienes he ofendido. Y si ahora te viene a la memoria alguien a quien hayas ofendido, le hayas hablado mal, le hayas dicho algo incorrecto, no hayas cumplido, pedile perdón. Pedile perdón. El que se cree que lo sabe todo es muy raro que pida perdón. Es muy raro. Por eso, Dios, te damos las gracias. Te bendecimos y te honramos por ese amor tan maravilloso que has puesto sobre nosotros, el que has puesto sobre la iglesia, el que has puesto sobre cada uno de mis hermanos. Gracias por las familias, los amigos, los parientes. Padre, bendecinos. Ayúdanos a vivir de tal manera que Cristo sea reflejado en mis relaciones interpersonales. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra reconciliadora. Gracias porque si bien sabías que íbamos a tener aflicciones diferentes en la vida, pusiste a nuestro Señor Jesucristo trayendo paz y pusiste a personas para que nos ayuden, para que esa aflicción sea ligera y no nos afecte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, ahora yo te ruego que si hay alguien que aún no te conoce, si hay alguien que está palpando la realidad del perdón de Dios a través de Cristo Jesús y quieren entregar su vida a Cristo, yo te invito ahora a que repitas esta oración conmigo. Toda la iglesia lo va a hacer, pero si hay alguien que no conoce a Cristo y hoy quiere entregarle su vida a Cristo, que puedas hacer esta oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias porque hoy escuché tu voz. Gracias porque estás en medio nuestro, trayendo alivio, trayendo gozo, trayendo felicidad, fortaleciendo la comunión, la amistad. Pero también, Padre, hoy me has hablado del perdón de Dios. Yo sé que soy pecador, sé que he hecho cosas que te han ofendido, sé que te he dado la espalda y en esta hora me quiero reconciliar contigo. Dios Padre, gracias porque Cristo murió por mí en la cruz. Él tomó mi lugar. Ahora, Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte dado la espalda. Te pido perdón por no haberte escuchado cuando me hablaban de ti. Perdóname, Señor. Me arrepiento por mis pecados. Y te ruego ahora que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado y que el Espíritu Santo que me sella ahora me ayude, me guíe a crecer en santidad, a crecer en unidad con la iglesia y a conocerte cada día más. Padre, me entrego a ti de todo corazón. Y no solo te pido que me bendigas, sino que bendigas también a mis seres queridos.
y el que no te conoce pronto te conozca. Padre, me desato de toda influencia satánica. Rompo toda cadena de impiedad. Deshago toda obra del enemigo en contra de mi vida, en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora caminaré en la libertad que Cristo Jesús trajo a mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.